Bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos los rincones más oscuros de la historia y el misterio. Los fragmentos del libro de Enoc que se encontraron en las cuevas de Qumran en el Mar Muerto fueron descubiertos por un beduino llamado Muhammad Edib en 1947. El hallazgo de los rollos del Mar Muerto, que incluía fragmentos de varios textos judíos antiguos, incluyendo partes del libro de Enoc, es uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos del siglo XX. La historia del descubrimiento es un tanto fortuita. Muhammad Edib, un beduino de la tribu Ta'amire, estaba pastoreando cabras en la región de Qumran, cerca del Mar Muerto, cuando arrojó una piedra en una cueva y escuchó el sonido de cerámica rompiéndose. Intrigado, entró en la cueva y encontró varios manuscritos antiguos almacenados en jarros de cerámica. Sin comprender completamente el valor de su hallazgo, vendió algunos de los manuscritos a comerciantes locales. Eventualmente, los manuscritos llegaron a manos de expertos y coleccionistas de antigüedades, quienes reconocieron su importancia. Los rollos del Mar Muerto, que incluyen fragmentos del libro de Enoc, fueron objeto de una serie de excavaciones arqueológicas en la década de 1950 en la región de Qumran, lo que llevó al descubrimiento de más manuscritos y fragmentos antiguos. Hoy, nos aventuramos en un territorio espeluznante mientras desentrañamos los secretos aterradores del libro de Enoc. Esta antigua obra esconde una narrativa escalofriante de ángeles caídos, juicio divino y el inminente apocalipsis. La figura central del libro de Enoc es el propio Enoc, un personaje que camina en los límites entre lo humano y lo divino. Según el Génesis de la Biblia hebrea, Enoc es mencionado como alguien que caminó con Dios antes de desaparecer misteriosamente. Este enigma de su vida y destino ha intrigado a estudiosos y escépticos. Enoc, un hombre justo de fe inquebrantable, vivió una experiencia que desafía la razón y la cordura. Fue elegido por fuerzas más allá de la comprensión humana para ser un receptor de visiones y revelaciones divinas. Pero estas no eran las visiones comunes de los profetas, eran experiencias sobrenaturales que trascendían la realidad. Lo que hacía que su experiencia fuera aún más aterradora era la confusión entre lo divino y lo demoníaco. En sus encuentros, Enoc experimentaba tanto la majestuosidad de ángeles celestiales como el horror de los vigilantes caídos, seres que parecían portadores de luz y sabiduría pero que, en realidad, encarnaban el mal. Esta difusa frontera entre lo celestial y lo infernal añadía una capa de horror existencial a su odisea, donde las máscaras divinas y demoníacas se entrelazaban. Con cada visión, Enoc se aventuraba en un mundo espiritual donde los horrores acechaban en cada rincón. Los paisajes eran surrealistas y aterradores, llenos de seres alados, criaturas monstruosas y lugares que desafiaban la lógica humana. La constante sensación de peligro inminente mantenía su corazón en un estado perpetuo de ansiedad, donde la sorpresa y el miedo eran sus compañeros de viaje inquebrantables. El misterio que rodea al libro de Enoc comienza con su incierta fecha de composición. Si bien algunos fragmentos pueden remontarse al siglo III a.C., otros se escribieron en épocas posteriores, posiblemente hasta el siglo I después de Cristo. Este rango de tiempo amplio ha desconcertado a los estudiosos, ya que se debaten las circunstancias exactas de su origen. Contenido del libro. 1. La vida de Enoc. Enoc, el bisabuelo de Noé y padre de Matusalén, es el protagonista de esta historia. Se le describe como un hombre justo que caminó con Dios y recibió visiones y revelaciones aterradoras. La figura de Enoc es intrigante debido a su mención en la Biblia hebrea. Aunque se menciona brevemente en el Génesis como alguien que caminó con Dios y desapareció, el libro de Enoc amplía su historia y le atribuye un papel mucho más significativo en la revelación divina.
Enoc es presentado como un intermediario entre el mundo humano y el divino. Sus encuentros con seres celestiales y sus viajes a lugares misteriosos lo convierten en un personaje fascinante, cuyas experiencias desafían las nociones convencionales de la espiritualidad y la relación entre Dios y el hombre. 2. Los vigilantes caídos. Los Nefilim, de apariencia aterradora y apetito insaciable por la sangre humana, se convirtieron en una amenaza que atormentaba los sueños de los sobrevivientes. Los vigilantes son ángeles que cayeron expulsados desde las alturas por planes de rebelión en contra del mismísimo Dios. Se unieron con mujeres humanas, dando así origen a una progenie maldita. Esta nueva generación eran seres monstruosos y gigantescos que sembraron el caos y el terror en todos los confines. Tres. Visiones apocalípticas. Las visiones apocalípticas de Enoc son como pesadillas hechas realidad. En ellas, describe cómo los cielos se abren y las aguas del diluvio, turbias y negras como la tinta, se precipitan, ahogando todo a su paso. Las ciudades son engullidas por las olas, y los lamentos de la humanidad condenada se escuchan en todos los confines de la tierra. Movimientos telúricos, violentos y despiadados, hacen temblar los cimientos de la tierra, destruyendo incluso las tumbas y liberando horrores olvidados. 4. El juicio divino. El libro de Enoc nos conduce al juicio divino, donde los ángeles caídos y los pecadores enfrentan un destino aterrador. ¿Qué tipo de castigos siniestros aguardan a los culpables en la corte celestial? Los castigos que se describen son horribles y desgarradores. Algunos ángeles caídos son encadenados en abismos oscuros e interminables, mientras que otros son arrojados a lagos de fuego ardiente, condenados a un sufrimiento eterno. Estas imágenes de condena eterna te llevarán a los límites de la desesperación y el miedo. Esta concepción de lo que serían los castigos hacen temblar incluso a las mentes más retorcidas, dando gloria eterna al poder del brazo del Creador, que no solo es amor, sino también justicia y fuego consumidor. 5. Misterios cósmicos y divinos. Enoc revela misterios cósmicos y divinos, como la estructura del cosmos y la jerarquía de los ángeles. Enoc se aventura en un abismo de lo desconocido, explorando secretos cósmicos que trascienden la comprensión humana. Sus visiones lo transportan a regiones inexploradas del universo, donde las leyes físicas y espirituales se entrelazan de maneras incomprensibles. Se enfrenta a la vastedad del cosmos y la complejidad de los seres celestiales, así como la jerarquía de los ángeles. Los seres celestiales, cada uno con un propósito y una posición en esta jerarquía, revelan un orden cósmico que se extiende mucho más allá de la tierra. Desde los arcángeles hasta los serafines y querubines, Enoc se encuentra con entidades cuyos nombres e identidades desafían su capacidad de asimilación. A medida que Enoc explora los misterios cósmicos y divinos, se intensifica el abismo entre la humanidad y lo divino. Se da cuenta de la pequeñez de la humanidad en comparación con la vastedad del universo y la majestuosidad de los seres celestiales. Este abismo genera una sensación de humildad y temor, ya que Enoc se enfrenta a la abrumadora magnitud del cosmos y la insignificancia de la existencia humana en esta vastedad. Conclusión. En este viaje a través de la vida de Enoc, hemos explorado visiones sobrenaturales, el desdibujamiento entre lo divino y lo demoníaco, y los misterios cósmicos y divinos que desafían nuestra comprensión. Este relato nos recuerda que el mundo está lleno de secretos insondables y que la búsqueda del conocimiento a menudo nos sumerge en un abismo de asombro y terror. A través de la Odisea de Enoc, somos testigos de la valentía de aquellos que se aventuran en lo desconocido en busca de respuestas y significado. Así que,
queridos espectadores, sigamos explorando los insondables misterios que rodean nuestra existencia y mantengamos viva la llama del asombro mientras seguimos desentrañando los secretos del mundo que nos rodea.